Buenos días. Buenos días, No se muchachos. escucha, ¿Cómo están? no se escucha. Hola, Uy, profe, buenos días. esperen. Todavía tengo un No, problemita mentira, acá, sí, sí se pero escucha, sí se escucha, sí se escucha, tranquilo. ya, ahora sí. Era un problema con el Listo. micrófono. Qué pena. Hoy vamos a revisar lo que me preguntó alguien ayer. Creo que fue... ¿Perdón? ¿Pablo, creo? Bueno, me preguntaron que si íbamos a ver sistemas continuos. Fue Juan Manuel, no recuerdo bien. Entonces voy a mostrarles sistemas de continuos de masa. Eh, ¿Quién es el usuario que entró BFGBF? Me toca a Carlos y no identifican 5 segundos porque ese nombre sí está muy raro. 3 segundos, 2 segundos. En serio, me toca a Carlos. Qué nombre tan... Julián. Hable. A ver si lo escuchamos. Yo no le creo, entonces que ponga la cámara. Ah, es que ese nombre tan... mm, nunca me ha pasado. Que a las 6 de la mañana normalmente la gente no madruga para molestar en las clases, pero puede pasar. Pero es que la sala de espera no existe hasta ahora. Listo. Eh, entonces voy a mostrarles, a ver si reconocen de qué manera nos explican qué es la definición de centro de masa para un sistema continuo. ¿Cuál sería? La sé. ¿Todos de acuerdo? ¿Entendieron de dónde viene este término? Espera. Hoy algo le pasa a mi computador. ¿Entendieron de dónde viene este término? O ni idea. O Sinceramente simplemente... no he visto el video. No he o visto el sim- video. Ok, miren. Cuando nosotros tenemos el centro de masa... Esto está rarísimo. Ok. Cuando nosotros teníamos el centro de masa, vamos a tener dos cosas. Primero, vamos a tener la sumatoria de todas las masas por cada una de las posiciones de las partículas. ¿Listo? Una. Y dos, vamos a tener abajo la sumatoria de todas las masas. Es decir, la masa total del sistema. Bueno, esto siempre lo voy a tener como 1 sobre m. Es la sumatoria de toda la masa del sistema. Entonces, cuando nosotros pasamos a una forma integral, pues simplemente hacemos esa analogía y se acabó. Es decir, si tenemos una barra fija y conocemos su masa, este sería la masa del sistema. ¿Listo? No hay ningún problema. Para pasar al resto, cuando nosotros tenemos acá la sumatoria de cada una de las partículas, voy a reorganizar un poquito la ecuación, no vamos a tener aquí una masita individual, sino que tenemos pequeños diferenciales de volumen. ¿Ok? Entonces cuando tenemos esta sumatoria de pequeños diferenciales de volumen, y por supuesto podemos hacer que ese diferencial de volumen sea lo más pequeño posible, pues tenemos la definición de derivada. De integral, perdón. Qué pena. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el límite cuando mis masitas de volumen tienden a ser cero de la sumatoria de cada una de sus posiciones, de esos diferenciales de, de masa, con el delta de masa. ¿Ok? Entonces pasamos a una integral de tipo dm, es decir, pasamos a esto. Posición. Ay. Sobre m dr por dm. Bien. Y porque es bueno señalar este punto, este pedazo. Esta es realmente la posición del centro de masa.
Lo que pasa es que este diferencial de masa de m es un poco difícil, porque entonces aquí como ubicamos en el espacio dónde comienza la masa y dónde termina, es decir, dónde vamos a poner los límites de la integral. Bien, nosotros podemos recordar que hay una relación entre masa y volumen si utilizamos la densidad, es decir, densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si tenemos un diferencial de densidad, ese diferencial debería ser igual a un diferencial de masa sobre, perdón, yo puedo hablar de diferencial de densidad, sí, pero tendría que ser un objeto no, ¿cómo se dice? No continuo. Cuando tenemos un diferencial de densidad tendremos que tener un objeto que varíe su densidad con el tiempo. No nos metamos por allá. Si tenemos una densidad homogénea de un objeto, ahora sí, podemos llegar a tener un diferencial de masa sobre un diferencial de volumen. Mejor. Es decir, cómo varía la masa con respecto a cómo varía la superficie. Entonces, si tenemos una dona, ya no tenemos que preocuparnos un poco de dónde está el límite de la masa y dónde lo colocamos. Simplemente tenemos masa mientras tengamos volumen. La geometría está relacionada con los puntos en donde vamos a tener un material. ¿Ok? Y de acá despejamos lo que necesitemos. Y en este caso necesitamos el diferencial de volumen. Bueno, no, el diferencial de masa. Qué pena, es lo que no conocemos acá. Entonces me quedaría diferencial de masa igual a densidad por dB. Dale, estaba olvidando muchas cosas. Eh, este diferencial que tenemos acá, por supuesto, es para volumen. Es decir, esto es volumétrico. Y no siempre es así. ¿A qué me refiero? Un volumen yo lo puedo construir de dos cosas. Un volumen al menos lo podría llegar a intentar dividir en un área por una longitud, ¿cierto? Es más fácil verlo en un objeto como muy regular, como un cilindro. Un cilindro yo simplemente tengo el área de un círculo y una proyección a lo largo de una longitud. Entonces yo lo que cojo es un área de un círculo y lo multiplico por una longitud y se crea mi cilindro. Así de mágico. ¿Por qué es bueno mirar esta parte? Porque este diferencial yo lo puedo reemplazar dependiendo de la geometría por otras cosas. Esta letra ρ se utiliza mucho para volúmenes, pero no es la que se utiliza, por ejemplo, para densidades de tipo superficiales. Sería con esta letra. No sé si esa parte estaba explicada en el video. La letra sigma. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer un ejercicio que tenga una distribución de manera lineal? Bueno, esta letra, la letra lambda, está hecha para eso. O sea, esta es densidad superficial, perdón, lineal. Y esta es densidad superficial. Profe, ¿Listo? una duda. ¿En esos tres casos las densidades son constantes o en algunos casos puede variar? Puede variar, pero entonces variémoslas si acaso con una ecuación. La densidad sí puede llegar a variar. ¿Por qué no le coloco un de ρ? Porque entonces tendríamos que mirar la relación entre el producto entre ρ y dB. O sea, es una derivada, será una derivada, eh, como una especie de derivada parcial entre las dos que se están multiplicando. Entonces, tendremos que mirar. Normalmente la densidad es homogénea o podría llegar a estar modelada mejor por una ecuación. A que yo diga, tengo una ecuación de tipo, no sé, 1 menos x. ¿De acuerdo? Entonces, en el valor 0, mi densidad sería 1, la máxima, y conforme yo avance a lo largo de la longitud, iría disminuyendo la densidad. Como no puedo tener valores negativos, pues cuando termine la longitud, o más bien L menos X, entonces. Cuando termine la longitud de mi objeto, ya no tiene mayor densidad. Entonces tendría una barrita que va disminuyendo su densidad conforme avance.
puede llegar a ser. De hecho, ejercicio lo podemos hacer. Bueno, esta, si conocen esta letra, ¿no? Creo que se escribe así, Ro. Esta es sigma. Porque no me acuerdo la letra. ¿Cómo se llama? Fi. Estoy entre las dos letras. A ver. Ustedes nunca habían visto esa letra en su vida, ¿cierto? Eso no era sigma, profe. Estoy casi seguro que es sigma. Sí, profe, sigma. Sí, porque en los enlaces, Lo pues acabo de sigma. Ok. Entonces es sigma. Y la última es lambda. ¿Ok? Entonces las tres constantes me representan a mí cosas diferentes, pero las tres vienen de lo mismo, de dividir la masa por el área, de dividir la masa por la longitud o de dividir la masa por el volumen. Es dependiendo de cuántas dimensiones yo tenga mi objeto contenido. ¿Bien? Entonces, claro, cuando nosotros reemplazamos por la primera, pues obtenemos la ecuación que nos explican un poco en el video. La posición del centro de masa es igual a R por Rho por dB, pero es solamente una de las posibilidades. Listo. Y aquí, por supuesto, los límites son de una integración volumétrica. Esas integraciones de volumétricas, si ya están viendo cálculo 3, son integraciones bastante complicadas de pronto, que puede ser una integral triple. Vamos a ver maneras de sortear eso un poquito y de hacerlas un poco más sencillas. Bueno, es correcto afirmar para el centro de masa de figuras geométricas con densidad homogénea. ¿Qué opinan? La A. ¿Vieron un poquito qué era centroide? ¿Cómo lo podrían definir ustedes? Básicamente el centroide es la figura geométrica. Es decir, el centro geométrico, y aquí me está diciendo que coincide con el centro de masa. Entonces, si tenemos un círculo, si tenemos un cuadrado, si tenemos cualquier clase de figura así sencillita, nosotros podemos mirar que el centro de la geometría va a ser el mismo centro de masa. ¿Ok? Digamos, si tenemos un círculo que cambie su densidad de una densidad mayor a menor, pues posiblemente esté el centro de masa más ubicado cerca donde esté la densidad más grande. ¿Ok? Profe, pero como Señor, usted decía, esa sí es de cálculo 3. depende. No, Porque podemos es que, o sea, hacer. yo en cálculo 2 trabajé centros de masa y centroides, y pues nunca trabajaba en la densidad variable, porque el profe decía que ya un problema más complicado. Y No, pues sí, uno puede centroides sí, hacerlos. O sea, no sí, es tan complicado. Si conoce mejor que en la. S3. No, o sea, cilindros los podemos hacer fácilmente. Esa clase de volúmenes. Porque es que el cilindro usted llega y coge. O sea, ¿qué es su diferencial de masa? Podría ser un área. ¿Sí? Un área. O sea, usted coge un circulito y ese circulito lo puede llegar a crecer. Entonces va creciendo el radio. O sea, sigue siendo una sola integral. Pero ¿qué es el centro? ¿Qué es el diferencial bueno, el diferencial que va a integrar? Sería más un diferencial de área de pronto, y usted lo va a integrar haciendo que ese circulito crezca, crezca, crezca hasta que llene todo el cilindro. Entonces es una integral de una sola dimensión. Depende del truquito que usted haga. Ahora, si usted lo hace como un punto, usted podría llegar a hacerlo en dos integrales. Una integral que me cree el círculo, es decir, una integral que dependa de teta, empieza a rotar teta de 0 a 2pi, y luego desde 0r, o sea, desde acá, de que es un puntico,
y lo mismo, empieza a crecer diferentes círculos, entonces es una integral de 2 dimensiones, pero es la misma integral, ¿sí? O sea, es muy sencillo, dependiendo de cómo uno quiera explicarlo, pasar a 2 integrales o a una integral. No sé si tengamos el tiempo para hacer círculos, pero el cilindro, pero podemos hacerlo mañana si nos queda el tiempo. Bueno, o por fuera de clase, creo que irá mejor. Es correcto afirmar que siempre que queramos calcular el centro de masa de un objeto rígido de densidad uniforme, debemos resolver la integral de volumen asociada a su definición. ¿Qué opinan? ¿Ya? La B no sería como dos Eh, veces la integral de lo mismo A entonces. veces, sí, a veces podemos llegar a utilizar las simetrías que posee el cuerpo. No, y no solo eso, sino que hay centros de masa que nosotros ya conocemos, como los de figuras cuadradas, figuras circulares, cosas por el estilo. De pronto el triángulo no, entonces vale la pena hacer el triángulo, simplemente para mirar cuánto sería su centro de masa, cosas por el estilo. Eh, Acá, dos esferas de radios iguales y masas, masa 1 es doble de la 2 y la densidad de masa uniforme se encuentran unidas mediante una barra de masa despreciable. Respecto al centro de masa de este sistema, ¿qué se puede hablar? Mejor dicho. ¿A cuál está más cerca? ¿O se encuentra en el centro? ¿O se encuentra en dónde? ¿Cuál es más grande de las dos masas? ¿La masa 1 o la masa 2? Era la cuando estaba con la de La mayor masa masa. 1. La masa 1. Entonces aquí debería estar ubicado un poco más cerca de la masa 1, ¿no? Que tenemos mayor masa, aunque tenga la misma densidad. Bien, ¿qué pasaría con la quinta? ¿Es posible usar la definición de centro de masa para un sistema de partículas puntuales a pesar de que se esté calculando el centro de masa de un cuerpo rígido? Esa es la aproximación que le hablaban de utilizando centroides. Es decir, cuando yo tengo un objeto y conozco su centro de masa, yo puedo simplemente sumarlo, por así decirlo, con la ecuación más tradicional, es decir, esta, porque ya conozco cuánto es su posición de centro de masa. O sea, yo puedo llegar y calcular el centro de masa de un sistema sumando aquí las masitas, que sería la masa del objeto, y la posición de su centro de masa, que es lo mismo que hacer masas puntuales, más la masita por la posición de centro de masa de otra, etcétera. Es decir, yo podría aquí sumar el centro de masa de un cilindro, más el centro de masa de una esfera, más el centro de masa de otro cilindro, más el centro de masa de no sé qué, y así hasta formar un hacha, algo por el estilo. O sea, un objeto que yo conozca todas las partes, más o menos con qué figura tridimensional se pueden modelar y dónde estaría su centro de masa. ¿Ok? Entonces es un primer modelo sencillo que uno podría llegar a hacer. Bueno, y funciona muy bien porque es como sumar las partículas puntuales. O sea, cuando conocemos el centro de masa de un objeto, conocemos su masa, su densidad, etcétera, sabemos qué me va a contribuir a la sumatoria de otras. Entonces hagamos un ejercicio. Bueno, pasemos rápidamente a esto, a ver si alcanzamos. Centro de gravedad y centro de masa de un objeto. ¿Qué opinan? Yo sé que el centro de masa está en algún punto de este objeto. Y el centro de gravedad, yo podría llegar a ubicarlos utilizando uno o el otro, es decir, la fuerza de gravedad. Si yo llego y cojo el objeto desde un punto, él se va a alinear. Desde el punto que yo lo apoye hasta el piso, yo sé que esa línea que pasa está pasando por el centro de masa y por el centro gravitacional. Yo lo ubico de otro lado, esa otra línea está pasando por el centro de masa y el centro gravitacional. El punto donde se cruzan esas líneas, bueno, que estamos hablando en 3D, me va a crear una otra línea, es el centro de masa.
o el centro gravitacional. En teoría, para un objeto tridimensional tendría que cogerlo desde 3 puntos, pero este es bastante plano. ¿Ok? Entonces, el centro gravitacional me sirve a mí también para ubicar el centro de masa de un objeto. Cualquier clase de objeto, excepto, por ejemplo, objetos que sean huecos. Porque no importa en dónde yo apoye, o sea, no puedo llegar y apoyar, por así decirlo, un dedo en el centro de masa del objeto y equilibrarlo. Y eso sí lo puedo llegar a hacer con objetos en 3D. ¿Listo? Yo puedo llegar y coger cualquier objeto tridimensional y a poner un punto, un apoyo en su centro de masa y el objeto automáticamente queda equilibrado. ¿Por qué es el centro de masa? Y estoy segurísimo de eso, porque si yo no ubico fuerzas en el centro de masa de un objeto, produzco rotaciones. Y eso es algo que habíamos visto en la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan? Se los había contado. Si yo le aplico una fuerza a un objeto que no vaya en el centro de masa, ese objeto va a rotar. Y el centro de masa del objeto coincide también con el centro gravitacional. Es decir, siempre que nosotros apliquemos esa fuercita mágica del peso, y de hecho todas las otras, siempre las ubicamos en el centro de masa del objeto. Entonces, es muy bueno utilizar ese centro gravitacional para ubicar el centro de masa de cualquier objeto. ¿Listo? Porque coinciden, son exactamente iguales. Ok. ¿Cómo se relaciona el movimiento del centro de masas y las fuerzas externas actuando sobre el sistema y cómo está valida el concepto de partícula por el concepto? Eso ya lo vimos. O sea, se refieren a esto. Sí, lo vimos la vez pasada. No, no sé qué es acá. Pero bueno. Tercera, ¿el centro de masa de un objeto rígido puede ubicarse fuera de este? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Afuera del centro de la figura. Afuera del objeto. Sí. ¿Cómo cuál? Sí, y como las sillas, ¿no? Algo así, yo me acuerdo. Ah, ok, Pues la perfecto. luna no es como el más. Bueno, sí, la dona es más sencillo, pero la silla está muy bien, de hecho. El centro de masa de la silla no está en ningún punto de la silla. O sea, yo puedo coger la silla y levantarla a 3 puntos diferentes y más o menos mentalmente empezar a mirar qué líneas empiezan a cruzar desde mi dedo hasta el piso. ¿Sí? Y me puedo dar cuenta que el centro de masa de esa silla muy posiblemente no esté en ninguna parte de la silla. La silla es un objeto que no tiene un centro de masa dentro del objeto. No puedo coger la silla de un punto y hacer que la silla esté totalmente equilibrada. La puedo intentar coger de abajo y balancearla, pero siempre voy a tener más peso, por así decirlo, más masa por encima de la mano de lo que tengo por debajo. Entonces cualquier desequilibrio haría que la silla rote. ¿Listo? Sería básicamente como intentar levantar la silla desde acá. No le ¿Cuál puedo fue el pegar que al dijo centro de Juan masa. Fernando? Juan Fernando, la dona, Ah, ok. una rosquilla. Bueno, Sí, una sí. figura de tipo dona. ¿Cómo es que le llaman? El toroide. Bueno, eh, listo, muy bien. Hagamos ahora, puede ser este. Dice, un pedazo de alambre de longitud L se dobla formando una figura en forma de 3 lados de un cuadrado. Calcule la posición del centro de masa. Listo, muy bien. Mm, ok. Este es mi pedazo de alambre. Ojo, cuando tengo un pedazo de alambre, nosotros casi que no tenemos una dimensión que nosotros podamos llegar a considerar característica de ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente me están dando una dimensión de longitud, no me están dando un ancho. Entonces es bastante delgado. Aquí lo coloco para forma visual. Y porque no me deja aquí reducirlo más el tamaño. Ahí está. Entonces, esta figurita, si la dobla en forma
de que tenga tres lados de un cuadrado, ¿cómo debería dividirla? O venga, lo hacemos aparte. En 3, ¿no? Ok. Bueno, algo así. Tengo mi pedazo de alambre, tiene longitud L y ahora lo que yo quiero armar es una figura que tenga lados de esa manera. Yo diría que esta longitud puede ser 1/3, más o menos. Algo así. Ok. Ojo, para calcular el centro de masa de esta figura necesitamos calcularla a partir de un punto, el que usted quiera. ¿Dónde nos paramos? Puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. O sea, necesitamos pararnos en algún punto para tener una referencia. Si estuviéramos calculando el centro de masa de este punto y nos paramos acá, nos daría que el centro de masa está en el medio, por ejemplo, ya que es una alambre regular. Si nos paramos acá, nos daría que el centro de masa está en menos L medio. Si nos paramos en el centro, nos daría que está en cero. O sea, depende de dónde nos paremos para nuestro resultado. ¿Dónde nos vamos a parar para este objeto? Profe, en la esquina superior, no, en la esquina inferior izquierda. Acá. Listo. Bien. Ahí voy a ubicar mi sistema de referencia y lo que yo debo colocar ahora es algo muy parecido a esto. Miren la figura de arriba. Esta es su posición del centro de masa. ¿Listo? ¿Cuánta masa total tenemos acá? Tenemos una masa M. Perfecto. Y tenemos pues que la longitud de esa cuerdita es L. O sea, son las cosas que nosotros conocemos. ¿Qué me ha cambiado cuando yo la dividí en tres? Supóngase que nosotros rompimos los tres alambres. Es decir, ¿cómo puedo llegar a asociar estas tres figuras al centro de masa de la nueva figura? Y esta es una figura de la que estamos mirando acá, ¿no? Una donde el centro de masa está por fuera del objeto. Ah, no va a caer en ninguna de estas casi. Por ejemplo, ¿qué opinan si yo ubico el centro de masa de cada figura individual? De una manera muy similar como hicimos en la de arriba. Es decir, aquí tendríamos el centro de masa. Aquí tendríamos el centro de masa. Y aquí tendríamos el centro de masa. ¿Ok? ¿Qué longitud tenemos ahora de cada uno de los lados? Tendríamos un L tercios, porque lo vimos en 3. ¿Y cuánto es la masa total del sistema? M. M, Y la de cada una, M M tercios. tercios. M tercios. Listo. Entonces, ¿qué ecuación podemos utilizar como si esto fueran partículas puntuales? Es decir, no necesitamos integrar o considerar el centro de masa de esto porque ya las conocemos. Esa aplicación de esa manera de utilizar los centros de masa de las partículas que ya conocemos es como si los estuviéramos trabajando con centroides. ¿Listo? Entonces, podremos hacer lo siguiente. R del centro de masa igual a esta ecuación sobre esta otra ecuación. ¿Listo? Bueno,
Ya sabemos cuánto es la masa total del sistema, así que esa parte de pronto no me preocupa. Aquí tendríamos masa 1. Vamos a empezar con esta. Tendríamos acá un tercio de la masa. ¿Por qué? Uy, perdón. Bueno, coloquémosle masa tercios. ¿Listo? Un tercio de la masa, ya que aquí cuando tenemos este objetico lo vamos a tener dividido en 3 y lo tenemos originalmente en una sola barra. Entonces solamente vamos a tener un tercio de la masa. Por la posición en X y en Y. ¿Cuánto sería la posición en X? 0. Listo. Acá no vamos a tener esa contribución para I, pero sí tendríamos la contribución para J, ¿no? Y la contribución para J es que ese centro de masa en donde se ubica. L L medios. sextos. El que anda más. Ah, no. No, sí, L sexto. La altura de L tercios, ok. Entonces en L sextos de J. ¿Listo? Y ya. Ese es para mi primer objeto de los tres. Podemos llegar y sumar para los otros M tercios, es decir, para este, puede ser. Y ese va a tener una ubicación en X, también en L sextos. En Y. ¿Y qué altura tiene este objeto en J? En Y, mejor dicho. 0. 0. ¿Listo? Muy bien. Me quedaría faltando solamente uno. A ver. Ahí. Ok. En X, ¿en qué ubicación está este objeto? L tercios. Ok. Y en J está a la misma altura que este. Es decir, L sextos. Ya está. Ok, sobre la masa total del objeto. ¿Estamos claros que la barra sigue siendo la misma? O sea, la barra tendría la misma masa, M. Eso no me ha cambiado. ¿Listo? No me ha cambiado absolutamente en nada. Bien. Mi siguiente paso sería coger, ojo, y sacar un factor común. Aquí yo podría llegar a sacar el factor común de todas y cada una de estas masas, por ejemplo. Entonces me conviene. Sí, sacamos factor común de la masa tercios, puede ser. Sí, sí, señor. Bueno, Eso es un cero, ¿cierto? este sí, Sí. este sí. Entonces, ¿por qué escribimos que es un cero? Es bueno anotarlo, sobre todo este, por ejemplo. O sea, para el objeto de la izquierda está sobre la barra de X. Sobre la posición de. O sea, cruza Sí, para sí, con sí, ya. X igual a 0. Ok. Y Listo, listo. esta con la de Y. Entonces lo noto simplemente ahí rápidamente para que no se nos olvide. Bueno, Ok. para las posiciones de X tenemos nosotros 0, tendríamos un sexto y tendríamos un tercio. ¿Listo? No tenemos más. Es decir, las posiciones de X serían un medio para X. ¿Ok? Más. Las otras sería simplemente un sexto más un sexto. O sea, tendríamos acá un tercio. ¿Listo?
Ok, Fue, no le faltaría multiplicarlo por L y irlo sobre M. ¿dónde está L? Ah, me la comí. L y L. Lo de L sobre M lo iba a hacer. Ok. Algo que yo ya podría hacer, que debía haber hecho hace rato, es cancelar esto. Es decir, yo no conozco realmente la masa del objeto L, ni tampoco necesito cancelarla. Ni tampoco necesito conocerla. ¿Listo? Para nada. Y otra cosa que podemos hacer... Aquí hay algo que me está quedando raro, ¿por qué? ¿O no? Ah, no. No está bien. Nada, no puedo hacer nada más. Ya con eso termino el ejercicio. Bueno, posición para X me quedaría L sextos de Y más L novenos en J. Ok, examinemos este resultado. L sextos de Y, esa posición está exactamente acá. Es decir, la masa que tengo a la izquierda es la misma que tengo a la derecha en forma de contribución. Quiere decir que el centro de masa al menos tiene que pasar por esta línea, por todo el centro del objeto. ¿Listo? Y si nosotros miramos en J, L novenos, ¿hacia dónde está ubicado? No está por acá, ¿no? ¿Está por encima o por debajo? Más cerca al eje X. Bueno, entonces está como por acá. Es decir, el centro de masa está ubicado, pongámosle por aquí en este punto. ¿Listo? Por debajo del centro de masa de las dos barritas de arriba. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué este punto? Porque aquí tenemos la masa hacia la izquierda y hacia la derecha está más o menos distribuida igualita. Pero arriba falta algo. Arriba falta este pedacito para cerrarme la cajita. Falta el techo, por así decirlo. Es decir, hay más masa abajo. Y por eso es que el centro de masa está corrido unas cuantas unidades hacia abajo. ¿Ven? ¿Creíble o no creíble? Parece que quedó bien. ¿Listo? Hagamos uno diferente entonces. ¿Este le quedó claro, gente? Calcule el centro de masa de una placa rectangular de masa M y lado A que posee un agujero circular de radio... Ya está tachado por razón. A medios en uno de sus cuadrantes. Veremos. Un agujero. A ver si por el agujero. Puedo subir datos. Ah, ya me acordé porque el tache radio. Está mal. O sea, dice, calcule el centro de masa de una placa rectangular de masa M. Listo. Lado A, perfecto. Agujero circular de radio a medios. O sea, si tiene lado A, este sería el objeto. ¿Sí? Porque tiene radio a medios. Lado A, radio a medios. En uno de sus cuadrantes. No sería en uno de sus cuadrantes, sería dentro de todo el cuadrado. Entonces, esta parte de radio a medios como que no me cuadra mucho. Sería más bien el diámetro a medios. Y ahora sí. ¿Ok? Listo. Si Profe, queremos... pero él es en rectangular, ¿Qué cosa, perdón? una placa rectangular. Solo tengo una medida igual. Sí, aunque solo da un lado. Digamos que es cuadrado. El cuadrado es un rectángulo, pero el rectángulo no es... ¿Qué? El rectángulo es un cuadrado, pero el... ¿Cómo es la cosa? Ah, no, el cuadrado es... Como le dije al principio estaba bien.
El cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Entonces, bueno, digamos que cabe. Acá tendríamos nuestro lado de esa plaquita A, de altura. Aquí tendríamos la base. ¿Listo? Y si queremos mirar el radio, ya no sería ni siquiera a medios. Acá tendríamos un radio un poquito más pequeño, ¿no? Aquí tendríamos el radio de a cuartos, porque el diámetro sí es a medios. ¿Listo? Entonces me interesa tener un poquito esas ubicaciones de las figuras. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar y sumar dos contribuciones. Esta del centro de masa del cuadrado como algo que es el centroide. Es decir, esto me está contribuyendo al centro de masa de la figura que voy a buscar. ¿Listo? Y le resto esta contribución que es la contribución del círculo. Es decir, yo calculo todo como si fuera un objeto común y corriente, simplemente que le voy a restar a la contribución de masa de este cuadrado la contribución que tiene este círculo de acá. ¿Cómo podemos llegar a restar esto? Digamos, aquí era un poquito sencillo porque bueno, sumábamos y restábamos masas. Pero acá no sé cuánto es la relación de la masa del cuadrado con la masa del círculo. ¿Listo? ¿Cuánta masa puede guardar un círculo en relación con un cuadrado? Si nos ponemos a pensar eso, de pronto no vamos a llegar a esa relación de Terminamos masas. nunca. No terminamos nunca, no. No vamos a llegar a esa relación de masa superficial, pero sí podemos llegar a la relación de superficie, es decir, a la relación de área. Entonces, vamos a encontrar que esa relación de masas está dada por el área. Es decir, podemos utilizar estas ecuaciones que están acá. Bien. Básicamente, densidad igual a masa sobre volumen, porque aquí no necesitamos nada de la manera integral. Ok. Listo. Mi ecuación. Voy a copiarla. Mi ecuación para comenzar sería esta. ¿Listo? No hay ningún problema. Y yo puedo llegar a cambiar esta masa, porque recuerden lo que les acabo de decir. La masa, la densidad es igual a la masa sobre volumen, área o longitud. Aquí tendríamos entonces, voy a cambiar esta letra, una densidad superficial, sigma, igual a la masa sobre el área. ¿Listo? Quiere decir que puedo hacer un reemplazo pequeñito. Voy a reemplazar la masa por las densidades por el área. ¿Ok? Y lo voy a reemplazar para todo lo que esté arriba, es decir, para todos los objetos que yo tenga para este ejercicio. Entonces, me quedará lo siguiente. La posición del centro de masa sería igual a la sumatoria de todas las densidades individuales de cada uno de los objetos por las áreas individuales de cada uno de los objetos por sus posiciones de centro de masa. Se acabó. ¿Qué me quedaría debajo? Lo mismo. Densidades por áreas. Si fuera volumétrico, densidad ρ igual a masa sobre volumen, pues aquí tendríamos la densidad del objeto y el volumen del objeto. Pero sería exactamente la misma forma de hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí es simplemente sumar las densidades. Bueno, ¿qué puedo llegar a modelar? No es exactamente de que usted pueda llegar y decir tengo una densidad negativa. Bien, pero en sentido práctico, cuando yo cojo un objeto de densidad sigma, por ejemplo, y le resto la misma densidad sigma, es decir, digo esto tiene menos la densidad de sigma, ¿qué me queda del objeto? Que no tiene ninguna densidad, es decir, que no existe, es el hueco. ¿Listo? ¿Cómo modelo ese hueco? Simplemente restándole el sigma de la densidad de esta área. Es decir, mi ecuación me quedaría más o menos así. Bien. Sigma del cuadradito. Bien. Área del cuadradito sería a cuadrado, ¿no? Lado por lado.
Posición del cuadradito, no sé en dónde estamos. Pongamos que la vamos a calcular acá. ¿Ok? Y si eso es cierto, entonces la posición de ella sería A medios para ahí y A medios para J. ¿Listo? Esperen, ¿esta letra qué es? En fin. Menos, voy a restarle ahora la densidad negativa, que así lo voy a modelar, del circulito. Entonces tendríamos acá la densidad por el área. ¿Y esta qué área sería? Este sería el área de un círculo. Es decir, pi por r, que es a sobre 4 al cuadrado. ¿Listo? Este es el área del círculo. ¿Está claro? Bueno, por la ubicación del objeto. ¿Cuánto está el objeto en X acá? Y esta posición en X, bueno, sería desde acá, acá. Esta posición en X es simplemente a cuartos. A cuartos. ¿Listo? Más la posición en Y, bueno, esa sería A medios más a cuartos. 3/4. a medios más a cuartos, sería 3/4, ¿sí? Perfecto. 3/4. Ay, qué pena. Yo aquí estoy colocando tan feliz a cuartos, a cuartos. Aquí me comí algo. El A. Bien. A 3/4 en dirección de J. ¿Listo? Ya tengo mis coordenadas y tengo las áreas, tengo absolutamente todo. Bueno. Y abajo yo voy a tener la sumatoria de las densidades y las áreas, ¿cierto? Es decir, aquí tendríamos la densidad del primer objeto por el área del primer objeto, ¿ok? Y pregunta, ¿qué voy a sumar para la segunda contribución de área? ¿Como positiva o como negativa? ¿Qué opinan ustedes? Negativa. No, por la pregunta, yo creo que es negativo. Negativa. ¿Quién da más? ¿Por qué Ah, negativa? no, siempre es negativa. Pues sí, porque si se la sumáramos diríamos que está un cuadrado y además un círculo, pero no, le estamos quitando un círculo al cuadrado. Exacto. Entonces nosotros ahí vamos a sumar, bueno, vamos a restarle la contribución de la segunda área. ¿Listo? Si nosotros miramos cómo sería mi ejercicio, nosotros tendríamos que llegar y coger esto, este término que tenemos aquí. El profe se empezó a compartir otra Profe ventana. colocó, comencemos en el menor tiempo posible. Ah, la clase se acabó y voy a volver a empezar. Es que ya quedan 5 minutos. Por eso vamos a comenzar en el menor tiempo posible. No, eso es para las clases de 2 horas. Como usted solo tengo 1 hora, da igual. Listo. Menos. Claro, en las de 2 horas uno hace una pausita de 5 minutos. Densidad por pi por el área 4. ¿Listo? Bueno, ya está, ahí los dejo. Entonces, espera que lo terminen. Que miren a ver cuánto les da. El centro de masa, por supuesto, debería estar alejado de esta zona. ¿Sí? El centro de masa
Digamos que está desplazado, entonces el centro de masa debería dar una cosita como por acá. Sería todo. Bueno, ahí los dejo para que lo revisen si quieren y pueden reemplazar por algún número a ver qué tal les da. O si lo dejan en A, pues les da dar por aquí más de A medios y aquí menos de A medios. O sea, una posición por aquí. Esto, profe. Hasta Chao, luego. que estén muy bien. Profe, hasta luego. La clase Hasta luego, comenzará profe. pronto. Hasta luego, profe. Exactamente. Chao, profe, chao. gracias. Estén bien.